Buenas tardes, vamos a realizar una entrevista sobre la violencia física y psicológica de la mujer. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿alguna vez ha sido víctima de violencia física o psicológica por parte de su pareja o familiar? La respuesta, no. Ya, continuamos. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de violencia familiar contra la mujer? Sí, que conozco varias veces. Ya. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de violencia familiar crees que experimentan las mujeres? Yo pienso que la que más es la violencia psicológica, seguida de la violencia física. Pienso que empiezan por ahí. Empiezan por la violencia psicológica y luego, si sigan permitiendo, termina en violencia física. Listo. Usted me dice que ha conocido a alguien que ha sido víctima de violencia familiar. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Cuál ha sido su experiencia haber sido testigo de eso? El asunto de violencia es muy amplio, ¿ya? Y influye mucho en tu entorno. Si bien es cierto, eso es salta a la vista. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto violencia. Tal vez de parte de nuestros papás, tal vez de parte de hacia una prima, hacia una hermana. Todos hemos experimentado violencia. Sí, o sea, Gracias. son varios los casos. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se llegan a sentir las personas tras sufrir violencia familiar? Y bueno, de acuerdo a lo que he visto, creo que el hecho de ser violentadas las aniquila como personas. Las, las deja sin valor propio, sin amor propio. Y creo que ese trabajo que hacen los violentadores, perdón que le diga trabajo, eh, va lastimando poco a poco su personalidad, van lastimando su autoestima y al final de cuentas esas personas quedan tan dañadas, que se sienten incapaces de poder hacer cosas, de poder salir adelante o de poder salir de este ciclo de violencia. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo crees que esta violencia impacta tu vida? Mi vida, ¿cómo ha impactado? Sí. Bueno, para ser honestas, sí he visto violencia y de muy cerca. Este asunto de la violencia está arraigado desde nuestros ancestros y te genera temores. En mi caso, temor a tener una pareja violentadora, ¿no? Es, es grande el miedo porque has visto tanto y es grande el miedo que te genera el hecho de no querer ser víctima de. O yo pienso que en otros casos también esto se normaliza. Se normaliza tanto la violencia que genera mujeres que piensan que es normal que las golpeen, que es normal que les digan cosas feas. Entonces, causa dos cosas. En mi caso ha causado que no por temor a a que me golpeen, es mejor no tener pareja, pues. Ya, bueno. La siguiente pregunta es, ¿qué has hecho o qué harías para intentar detener la violencia o buscar ayuda? Pienso que yo sola, como persona, no podría hacer mucho. Esto es un trabajo conjunto. Primero, de nosotros como personas, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad, de una sociedad, como miembros de una nación. Esto no solo es algo que lo puede hacer una sola persona. Pienso que tiene que empezar en las familias, formando niñas con amor propio, formando niños respetuosos a los demás y dejar de normalizar que nos golpeen es normal, que nos traten mal es normal, ¿no? Y con autoridades que pongan mecanismos de solución para este problema. Ya, la siguiente. ¿Qué obstáculos crees que encuentran las mujeres para buscar ayuda o salir de la situación de violencia? Lo más importante, la ayuda del Estado.
Las instituciones encargadas de esa no brindan la ayuda necesaria. Muchas veces en la comisaría termina su reclamo, su denuncia. No logran hacer la denuncia por malos agentes. Y otro, la vergüenza. No, la vergüenza, el hecho que le van a decir los demás. Y yo pienso que también un acto de manipulación de la pareja, ¿no? El hecho de pedir disculpas al día siguiente o más rato y después las cosas van a estar bien. Pienso que eso. Pero sobre todo, la falla de la autoridad. Afecta mucho eso. Revictimiza a la víctima. ¿Qué crees que se puede hacer para prevenir la violencia familiar contra las mujeres en el Perú? Primero, nuestra tarea como sociedad, formar niñas con autorrespeto, con amor propio, trabajar en su autoestima, formar niños respetuosos de las niñas y como yo pienso que y el Estado brindar garantías. Tal vez hay leyes que protegen a las mujeres que son víctimas de violencia. Tal vez efectivizar, sancionar a los malos elementos que no prestan el auxilio suficiente a esas mujeres que van a hacer denuncias. Pero sobre todo, la violencia no se va a erradicar si nosotros no hacemos un corte desde la raíz. Bueno, ¿qué opinas sobre la violencia familiar contra la mujer? Que es algo que se ha arraigado tanto en nuestra sociedad, que no es algo nuevo, es algo que ha sucedido desde hace muchos años atrás, que violencia viene soportando nuestras abuelas, nuestras madres y por ende nuestra generación. Es como una cadena que nosotros tenemos que romper, tenemos que exterminar de nuestra sociedad. ¿Cree usted que influye mucho el comportamiento de las personas según su crianza? Por supuesto, las mujeres que han sido criadas, varones y mujeres que han sido criados dentro de un contexto de violencia, uno, van a practicar la violencia o dos, van a ser fáciles presas y víctimas de violencia. Entonces, sí, tiene mucho que ver cómo nos han criado. ¿Considera que el amor propio es importante para no ser víctimas de violencia? Por supuesto. Un factor importante por el cual muchas mujeres soportan violencia es porque sienten que no valen. Entonces su pareja, su violentador, les viene a dar pequeñas migajas de cariño, de afecto, y por ese intercambio ellas permiten que les violenten, que les griten, que les sacudan, o en el peor de los casos, que las masacren, y muchas veces que las maten. ¿Dónde buscaría ayuda si usted o alguien que conoce es víctima de violencia familiar? Sé que hay instancias, la de MUNA, hay muchas defensorías, una comisaría, sé que hay muchos lugares, pero muchas veces, a veces cuando no se da una ayuda eficiente, a veces las mujeres no acuden a esos lugares, ¿no? Y también pienso ir a esos lugares a pedir ayuda. En toda localidad siempre hay una comisaría. Creo que la de MUNA está en varios lugares, se puede acceder a ellos. Hay líneas por teléfono también, según sé. Y sobre todo, no perder el contacto con tu círculo de apoyo, que son la familia. No aislarte, no dejarte aislar por tu violentador. Ya. ¿Cómo cree que se podría mejorar la atención a las víctimas de violencia familiar? Aplicando la ley. Hay leyes, según tengo conocimiento, hay leyes que protegen a las mujeres en situación de violencia. Y es aplicando la ley y ser drásticos con esas personas que no aplican la ley. Ejemplo, un policía que no quiere tomar una denuncia
a una señora que tiene moretones, que ha sido golpeada y es evidente, pero él no toma la denuncia porque la señora no tiene sangre, no le han volado un ojo, porque creo que muchas veces el policía dice eso, no, pero pero estás bien, mira, solo tienes moretones. Y eso que sancionar ese tipo de actividades. Ser efectivos en la aplicación de la ley, porque hay leyes, hay normas y obviamente hay vacíos en las leyes, entonces cubrir esos vacíos, pienso que es una tarea también de nuestras autoridades. ¿Qué tipo de apoyo profesional especializado crees que sería necesario para las víctimas de violencia familiar extrema? El primer apoyo que ellas necesitan, el psicológico y obviamente el legal, ¿no? Porque muchas veces cuando quieren hacer denuncias, la otra parte, porque trabaja, porque tiene dinero, puede defenderse. Entonces las mujeres se ven a veces vulnerables y sobre todo cuando son dependientes económicamente de la pareja. Ya. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que están viviendo una situación de violencia familiar? Que rompamos el ciclo, que rompamos la cadena, que no permitamos más violencia, que no dejemos que nos maten, que no dejemos que nos golpeen, que aprendamos que somos valiosas, que somos autosuficientes y sobre todo, nunca dejar de trabajar. Creo que ese es el inicio de todo. La mujer deja de trabajar, se vuelve dependiente del esposo. Y es algo que siempre se dice, ¿no? A las jovencitas que están empezando a salir con los enamoraditos, no dejes que te griten. Un grito, una sacudida, que te levante la voz, que te mire ya extraño, es un indicio de que esa persona es un violentador. Formemos mujeres que detectemos las banderas rojas, como se dice, las señales de que hay agresor delante de nosotros. Listo, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.